empezar, como todo el mundo, dándoos las gracias por venir un domingo aquí. Terminar con una cosa que ha dicho Beatriz. Esta es una candidatura que se reclama feminista, o que por lo menos va a intentar, porque normalmente no lo conseguimos, que Podemos en la Comunidad de Madrid sea más feminista de lo que es hoy en día. Y además no solo no lo escondemos, sino que lo ponemos, y es feminismo e igualdad, no es igualdad, simplemente, que yo creo que es una cuestión a reivindicar. Dicho esto, decir que cuando nosotros empezamos en Podemos, nos dijeron que éramos 4 locos y locas, que cómo se nos ocurría meternos en esto de las elecciones, ¿no? Que esto no es para vosotros, que vosotros tenéis que estar en otro sitio, ¿no? Pues casi un año después de que hiciéramos aquí una presentación, los que están locos son otros, porque les hemos vuelto locos. Les hemos vuelto locos y están verdaderamente locos sabiendo que les queda menos de 4 meses para que sean desalojados del gobierno en la Comunidad de Madrid. Y eso les está volviendo verdaderamente locos. Cuando estábamos en la campaña electoral, yo decía que el 25M, lo que queríamos hacer era una cosa muy sencilla, que era hacer así. Que darles un susto. ¿Por qué? Porque entendíamos que estábamos hartos de tener miedo a perder el trabajo, de tener miedo a no poder pagar las tasas universitarias, o incluso de tener miedo a ponernos enfermos, o de tener miedo a no poder comer 3 veces al día. Y que la única fórmula de quitarnos ese miedo era traspasarlo a los que nos lo intentaban imponer, como una forma también de control político y de control social, porque las medidas que se hacen no son simplemente una cuestión de que crean ideológicamente que son mejores, no solo es porque se lo venden a sus colegas, no solo por eso privatizan y con eso se enriquecen y por eso les decimos que son como una mafia, sino porque también un pueblo con miedo es un pueblo de súbditos. Nosotros queremos construir un pueblo de ciudadanas y de ciudadanos. Eso es lo que queremos construir, y eso decíamos que solo se podía hacer haciendo política. Y por eso les hemos vuelto locas y locos, porque hemos decidido hacer política. Yo estuve en Grecia el 25, parece que los 25 se nos dan bien, ¿no? Y les dimos miedo. Pero no les dio miedo solo Syriza, les dio miedo el pueblo griego. Y yo creo que hay que recuperar eso que decía también Beatriz, porque Syriza no llega a ganar unas elecciones así por el Espíritu Santo. No. Llega después de un proceso de acumulación de diferentes protestas, de diferentes luchas, de diferentes experiencias interesantísimas. Nosotros nos pudimos pasar, porque tuvimos la suerte yo he tenido la suerte de ir desde el nacimiento de Syriza hasta ahora, pues como unas 8 veces a Atenas. Nunca he visto el Partenón. Es increíble porque los griegos tienen un afán con las reuniones más que nosotros, ¿no? Y siempre te pillan, ¿sabes? De hecho, el otro día, cuando me iba a ir, dije, bueno, por lo menos tengo 4 horas, voy a ver si me escapo, ¿sabes? Y según me estaba escapando del hotel, me pilló un griego y me dijo, tienes otra reunión, ¿no? Y me llevaron a ver, por ejemplo, la radiotelevisión pública que había sido privatizada, que había sido cerrada y ha sido abierta por los trabajadores y las trabajadoras y ha seguido funcionando de una forma autogestionada y ha podido prestar un servicio. Y ahora que ha ganado Syriza, ¿qué es lo que ha hecho? Reabrir la televisión pública de las griegas y de los griegos. ¿Y qué haremos nosotros si ganamos en la Comunidad de Madrid dentro de 4 meses? Restablecer a los trabajadores y a las trabajadoras de Telemadrid en su puesto para cumplir nada más y nada menos que la ley. Porque había que recordar. Se dijo que era un despido ilegal. Y por no readmitirlos, Ignacio González ha pagado 90 millones de todos nuestros impuestos. ¿Qué pasó en Grecia? No solo un proceso de acumulación de fuerzas, no solo un proceso interesantísimo también
de experiencias sociales de autoorganización, sino que ya se dijo basta. Por primera vez la ilusión pudo al miedo. Yo no sé si visteis los anuncios electorales de Nueva Democracia, lo que proponían. ¿Habéis visto alguno? Había uno, a mí me impactó mucho, era una escuela y ponía en una pizarra, el profesor ponía en una pizarra los países que tenían euro y los países que no tenían euro, ¿no? Iba citando los que tenían euro y los que no tenían euro, pues lo mal que estaban y demás, ¿no? Y de repente dijo España, ¿no? Se quedó parado en España con el tema del euro. Y dijo una niña, ¿y Grecia? Y entonces se quedaron todos mirando y el profesor no pudo responder, ¿no? Se queda en negro la pantalla y dice, no juegues con el futuro de tus hijos. ¿Cuál era la idea que nos intentaban transmitir constantemente en Grecia los mercados, Merkel, la Troika, los propios partidos del sistema griego? ¿Qué es? ¿Hay alternativas? No. No hay alternativas. Es o nosotros o el caos. ¿Os acordáis de un chiste que había en la transición? Que salió en el Papus. De repente había un meeting y un conferenciante decía, o nosotros o el caos. Y gritaba alguien desde el público, ¡el caos! ¡El caos! Y decía el que tenía el micro, el caos también somos nosotras. Claro, al final cubren todos los aspectos. Pero Syriza ha demostrado que sí se puede, que se pueden cambiar las cosas. Pero no lo demostró Syriza, lo vuelvo a decir, lo ha demostrado el pueblo griego. Y yo creo que hay que verdaderamente mirar con orgullo, mirar con atención lo que está pasando en Grecia, porque es una prueba de que las cosas están cambiando en el sur de Europa, de que es posible cambiar, pero también hay que ser profundamente críticos y críticas con lo que hacen los nuestros y las nuestras. No porque justamente nos reclamemos de ellos y de ellas, tenemos que mirar hacia otro lado, ponernos una venda, no lo hacen todo perfecto. Pues no. Pues no. Y lo primero que tenemos que hacer es traer a una compañera griega de la dirección de Syriza a explicar por qué se ha pactado con Anel, que yo creo que sería una cuestión interesante, y por qué no hay ninguna mujer en el gobierno griego. Y como decía Beatriz, no es un problema de inteligencia perdida, no es solo un problema de inteligencia perdida, ni muchísimo menos. Es que la mayoría, o quien ha sufrido más la crisis y los recortes en Grecia, han sido las mujeres. Los que sufren los recortes en la Comunidad de Madrid con mayor intensidad son las mujeres. De hecho, si tuviéramos que ponerle cara, sería de mujer, y si le tuviéramos que poner voz, sería de migrante en la Comunidad de Madrid, al hablar de precariedad y al hablar de recortes. Entonces es un tema de justicia y sobre todo de expresión, porque ¿qué es la idea que nos transmiten si no? Los 12 hombres redentores, los 12 hombres que salvan la patria. De hecho, ¿os acordáis en las elecciones europeas? Cuando nos preguntaban, ¿quiénes son los padres fundadores de la Unión Europea? ¿Alguien preguntó quiénes eran las madres fundadoras de la Unión Europea? Claro. Entonces, para no repetir la historia, tenemos que estar vigilantes, tenemos que comprender que no es un problema, y ayer lo decían, y yo creo que lo dijo muy bien Íñigo, y yo estoy muy de acuerdo con él, decía, cuando la gente te dice, no nos falléis, no está bien, es no nos fallemos. Tenemos que decirlo así, o sea, esto no va a conseguir salir, o no vamos a salir de la situación en la que estamos simplemente porque 4 personas sean muy brillantes, lo hagan muy bien. Si confiamos en eso, hemos perdido antes de ganar. Lo que siempre dijimos en Podemos es, haz política para que no hagan política por ti mismo. Haz política. Vamos a cambiar las cosas. No necesitamos gobiernos valientes. Lo que necesitamos son
pueblos valientes que obligan a los gobiernos a hacer las medidas que hay que hacer por la mayoría social. Y eso es lo que quiere construir esta candidatura, pueblos valientes. Quiere poner las herramientas políticas para que eso sea posible. Y eso es mucho más costoso, pero es la única fórmula de ganar. Decía Pablo que él era como el Cholo Simeone, ¿no? De partido a partido. Me parece perfecto. Partido a partido. Pero a mí también me gustaba Luis Aragonés, que decía, ¿qué vamos a ir a hacer? Ganar, ganar, ganar y volver a ganar. Pero para ganar, para poder ganar en todos los ámbitos, no solo electoralmente, tenemos que construir esa sociedad consciente que permita que cuando ganemos podamos aplicar el programa que hemos dicho que íbamos a hacer. Porque no hemos dicho, además, que nuestro programa es un contrato. Es un contrato con la gente, porque lo vamos a hacer colaborativamente. Y para que eso sea así, nos tenemos que responsabilizar todas y todos de que eso lo podamos cumplir. Yo creo que es un elemento fundamental. Y ayer, el 31, nos volvimos a quitar un poco de miedo. Y les volvimos a dar un poco de miedo a ellos. ¿Visteis cómo estaban en la prensa? ¿Visteis cómo Rajoy habló de la mano? ¿Lo visteis? No, no habló. Claro, no habló. Felicitó a los no radicales. De hecho, habló justamente eso, de los no radicales. ¿No? Tienen mucho miedo. Tienen mucho miedo. El problema es, y yo creo que eso es curioso, ayer nos decían que estábamos haciendo historia. Seguramente estaremos haciendo historia. Pero yo entiendo la historia no simplemente como la que escriben, sobre todo, los grandes personajes, sino como las pequeñas historias que nos permiten, en su conjunto, cambiar la historia. Para mí, historia es que cambiemos las historias de miseria de la gente que está siendo desahuciada de sus casas. Cuando cambiemos esas historias de miseria, esas pequeñas historias, estaremos construyendo historia. Cuando cambiemos las condiciones materiales de la gente, que en Madrid está al borde de la exclusión social, estaremos construyendo historia. Cuando echemos a la mafia de Madrid, estaremos construyendo historia. Y yo creo que este 2015 es nuestro año para construir esa historia. Y para eso nace esta candidatura. Esta candidatura nace con la opción clara de mejorar el organizativo, de seguir con ese proceso de empoderamiento popular, de autoorganización, de construir pueblo valiente, que lo construye la gente desde abajo, que lo construye la gente participando, que lo construye la gente en los círculos, que lo construís vosotros, que no lo construye nadie desde un atril, que lo construye la gente cotidianamente, discutiendo en la cola del metro, discutiendo en el supermercado. Al fin y al cabo, lo hace gente, por ejemplo, como una foto que me mandó Raúl en las elecciones europeas en su edificio, que alguien había cogido las camisetas de sus hijos y había puesto Podemos en su edificio. ¿Por qué? Porque es la única posibilidad que tenemos de ganar. Fomentando la autoorganización es la única fórmula que tenemos de ganar. El otro día me decían, hostia, es que vosotros empezasteis como Pancho Villa, como el ejército de Pancho Villa. Bendito Pancho Villa, que entró en México, que entró en la Ciudad de México, que ganó. Si Pancho Villa hubiera construido un ejército regular, con las mismas fórmulas que lo construía el ejército regular mexicano, hubiera perdido a los 2 días. Comprendió que ese no era nuestro camino, que ese no era su terreno. Si nosotros queremos competir con los grandes partidos, con lo mismo,
creando simplemente una maquinaria electoral, perderemos. Porque siempre van a tener más dinero, siempre van a tener más recursos, siempre van a tener más medios. Pero ¿sabéis qué? Nosotros tenemos otra cosa, que es a la gente y el anhelo de cambio que tenemos. Y eso es nuestro alma. Y esta candidatura lo que propone es justamente dar cauce político y organizativo a eso, a que la gente pueda participar desde abajo y pueda decidir cotidianamente las decisiones de Podemos. Eso es lo que estamos planteando nosotros. Convertir a Pancho Villa en una máquina de guerra electoral. Construirlo así, claro. Fomentar ese proceso de autoorganización. Dar un espacio a los movimientos sociales, no solo para que se les rinda cuentas desde Podemos. De hecho, creamos los espacios sociales dentro del organigrama que proponemos en esta candidatura, sino para que los movimientos sociales puedan proponer cosas que tengamos que ejecutar dentro de Podemos, para que Podemos se convierta en un instrumento de empoderamiento, un instrumento que vaya más allá de los inscritos y de las inscritas de Podemos. Y además, por eso hemos elegido la lista como la hemos hecho. No solo porque la hayamos hecho de una forma participativa, no solo por eso, no solo porque hayan participado casi más de 800 personas en decidir esta lista, no por eso, sino porque hemos decidido 16 personas que son elegidas directamente desde la base, desde los círculos, y además respetando el tema territorial. Lo han elegido en encuentros en las 5 comarcas de la Comunidad de Madrid. ¿Para qué? Para cuando tengamos este consejo estén todos los territorios de la Comunidad de Madrid representados en ese consejo. Y además, hemos decidido que no solo los círculos y los territorios tenían que estar representados, sino la sociedad civil organizada en Madrid, que es la que ha posibilitado que ahora mismo tengamos esa opción de ganar. Esa marea verde, esa marea blanca, esa marea azul, esos movimientos sociales que de la protesta nos han llevado a la propuesta y a la capacidad de ganar. Y ahí hemos puesto otras 16 personas, con diferentes áreas. Tenéis ahí un magnífico díptico o cuadíptico, me han dicho, ¿no? Era más que un díptico, con elementos fundamentales del programa, con las áreas que se han escogido, y creemos que además es una lista que es la mejor preparada para cuando seamos elegidos el 14 de febrero, ponernos a trabajar desde el primer día para ganar la Comunidad de Madrid y echar a la mafia. Y tenemos, y eso está contrastado, pero si es que eso no lo ha puesto en duda nadie, si todo el mundo dice que es la mejor lista, todo el mundo, la mejor preparada, la mejor elegida, la que responde más a las bases y a la sociedad civil organizada madrileña. Y por eso además creemos que vamos a tener la mayoría del apoyo de los inscritos y de las inscritas en Podemos. Y además también tenemos otro elemento fundamental dentro de la lista. Primero, que hemos querido no hacerla completa ni cerrada. Creemos y defendemos que tiene que existir y tiene que estar representado en los órganos un Podemos plural, porque Podemos no es homogéneo, como no es homogéneo la propia sociedad que queremos representar. Y creemos que es necesario ese Podemos diverso, ese Podemos pluralista, y por eso, de una forma simbólica, pero que responde a una propuesta política, hemos decidido 32 en vez de 34 nombres para esa lista. Y además creemos que así también ponemos encima de la mesa un debate que tendremos que hacer dentro de 1 año y medio, 2 años, cuando volvamos a abordar una asamblea ciudadana estatal, que es el tema de la proporcionalidad dentro de los órganos de Podemos, que es otro elemento que le damos una entidad importante dentro de esta lista. Y además, dentro de lo político, llevamos una idea fuerza que creemos que es muy importante, que es la aplicación de un rescate ciudadano en la Comunidad de Madrid. Creemos que hay que ir con propuestas políticas,
Creemos que esta debe ser una campaña interna también de debate político, de qué queremos hacer para la Comunidad de Madrid. Y nosotros hemos dicho una cosa muy clara, y además lo vamos a presentar esta semana, que es un programa para los 100 primeros días de gobierno en la Comunidad de Madrid. Una propuesta para que sea debatida en cuanto este Consejo Ciudadano sea elegido por todos los círculos y por todos los inscritos de Podemos. ¿Qué tenemos que hacer cuando ganemos aquí de emergencia social? Esos primeros 100 días. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y lo recuperamos también de esa idea de Syriza, de ese programa de Salónica que hacen en septiembre del 2014, en donde, preparándose ya para gobernar, dicen: vamos a ver las 100 primeras medidas que hay que hacer en Grecia para salir de la emergencia social en la que nos han metido. Y de momento, no en 100 días, en 4 ya están cumpliendo. No sé si lo habéis visto. Paralización de todas las privatizaciones de puertos, de aeropuertos. Han quitado el copago sanitario en Grecia, que dejaba en la exclusión a miles de ciudadanas y ciudadanos griegos. Han nacionalizado a 200.000 migrantes. Han hablado de una cuestión fundamental, que es la expropiación y la nacionalización de los sectores energéticos para acabar con la pobreza energética. Ninguna familia en Grecia sin agua y sin luz y sin calefacción. Son elementos de sentido común fundamentales. Fundamentales. Aún aumentar el sueldo mínimo en Grecia, que ya está por encima del sueldo mínimo en el Estado español. En 4 días. Y el viernes, Yanis Varoufakis, el ministro de Economía, tuvimos la oportunidad de verle en Atenas, y nos dijo: este va a ser un gobierno digno. ¿Y qué le dijo a la Troika? No os reconocemos como interlocutores para negociar nada. No os reconocemos. Y cumplía una de las promesas que decía Alexis Tsipras al cerrar la asamblea Si se puede en Madrid, que dijo: nuestros gobiernos siempre han tenido un problema con lo que les decía Merkel. Cuando nosotros ganemos, van a tener un problema. Quien va a tener el problema va a ser Merkel. Cuando nosotros les digamos que no a sus políticas y tenga que mover ficha a ella. Y eso ya se lo ha dicho Grecia. Cuando me dejaron en el aeropuerto, compañero de la ejecutiva de Syriza me dijo: daros prisa, os estamos esperando. Porque solos no podemos, os estamos esperando. Nos están esperando. Y yo creo que todo el mundo está esperando que en 4 meses, en la Comunidad de Madrid, empiece el cambio, echemos a la mafia y empecemos a aplicar un plan de rescate ciudadano para que nos saque de la exclusión social en donde nos han metido. Voy a terminar con una idea que también yo creo que es un miedo distinto. Últimamente estamos teniendo un miedo distinto. Nos hemos quitado ese miedo a perder nuestra casa y este tipo de cuestiones, pero nos atenaza otro miedo nuevo, que es el miedo a ganar. Parece una locura, pero en las charlas que damos por el Estado, la gente te viene y te dice: hostia, ¿cómo ganemos? ¡Vaya marrón! No podríamos quedar segundos. De hecho, incluso hay alguien que te lo construye mejor, ¿no? Te dice: hostia, podemos ser los primeros, pero el PSOE y el PP se alían, gobiernan ellos, se desgastan, nosotros nos preparamos y nos organizamos en los 4 años siguientes y a la siguiente les ganamos. Pues no, como Luis Aragonés, hay que salir a ganar, ganar y volver a ganar. Eso es lo que nos toca ahora mismo, porque hay que confiar en nosotras mismas, hay que confiar en la gente, porque somos nosotras las que vamos a ganar. No va a ganar cualquier gente, va a ser por primera vez la gente.
Cuando empezamos Podemos, hicimos un manifiesto que se llamaba Mover Ficha. Pues no hemos movido ficha. Hemos roto el tablero, hemos puesto una nueva partida y en esta partida juega el pueblo. Esa es la diferencia. Para que sigamos así, para que sigamos construyendo desde abajo, para poder construir un pueblo valiente, para que la pluralidad dentro de Podemos siga siendo una identidad propia, para que podamos seguir criticando lo que haya que criticar y festejar lo que tengamos que festejar, para que podamos ganar y seguir ganando el día después, os pido que apoyéis la candidatura de Podemos Ganar Madrid. Creo que es una declaración de intenciones solo el propio nombre. No nos tengamos miedo a nosotras mismas, no deleguemos en nadie, construyamos poder popular desde abajo. Muchas gracias.